Municipio de Tequila, hubo hoy un par de cateos. Eran las 5:30 de la mañana del 5 de febrero cuando la puerta reventó. No tocaron, no negociaron, entraron como una tormenta. Elementos de la defensa, Marina, Fiscalía y Guardia Nacional irrumpieron con chalecos tácticos y armas largas. Adentro, Diego Rivera Navarro dormía en pijama. Presidente municipal de Tequila, Jalisco, 30 años, sonrisa de político y cuentas que no cuadraban. Lo levantaron del colchón, esposas en las muñecas, rostro contra el suelo, sin tiempo para gritar. A su lado, el director de Seguridad Pública también era arrestado. En otra casa, el director de Catastro. En un rancho, el director de Obras Públicas. 4 funcionarios detenidos en 20 minutos. Operación Enjambre había llegado a Jalisco. Y esta vez no venían por narcos de esquina. Venían por el alcalde que vendió el municipio al CJNG. Diego caminó esposado hacia la Suburban blindada. Cabeza gacha, ojos hinchados, no dijo palabra. Solo subió al vehículo mientras amanecía. Las cámaras de los vecinos captaron todo, camionetas negras sin placas bloqueando la calle, hombres armados con cajas selladas, el alcalde escoltado como un criminal. A las 6:15 ya iba camino al Centro Federal de Readaptación. Pero Omar García Harfuch sabía que la detención era solo el primer acto. Desde Ciudad de México recibió la confirmación y dio la orden que cambiaría todo. Ahora vayan por las propiedades. Ejecuten los cateos, quiero todo documentado. Y lo que encontró lo cambia todo. A las 7:30, con Diego Rivera en custodia federal, 5 convoys se desplegaron por Jalisco. 5 direcciones que no aparecían en ningún registro del alcalde. Mansiones ocultas, ranchos sin número oficial, bodegas selladas. La primera propiedad estaba al norte de Tequila, rodeada de agaves. Desde afuera parecía una casa campestre, desde adentro era un palacio. Mármol importado, cochera para 12 vehículos. Los agentes entraron con hachas hidráulicas. Lo que encontraron los dejó helados. 3 cajas fuertes empotradas en la pared, una abierta. Dentro, fajos de billetes de 500 y 1,000 pesos con ligas industriales, millones en efectivo sin declarar. Pero lo que más llamó la atención no fue el dinero, fue lo que había junto a él. Contratos firmados, carpetas con sellos oficiales, nombres en rojo, empresas tequileras que pagaron cuotas ilegales, listas de comerciantes extorsionados, recibos de transferencias fantasma y al fondo de una caja, un sobremanila sin etiqueta. Diego Rivera posando junto a hombres armados. Diego Rivera en eventos privados con operadores del CJNG. Diego Rivera sonriendo al lado de alguien que todos reconocieron de inmediato, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Las fotos no eran viejas, eran recientes. Una llevaba fecha de mayo del año pasado. Otra de septiembre. Y en todas, el alcalde no parecía presionado ni asustado. Parecía cómodo, confiado, como si estuviera posando con socios de negocios, porque eso es exactamente lo que eran. El comandante tomó el teléfono satelital y marcó a Harfuch. Secretario, tiene que ver esto. Las fotos fueron enviadas al Centro Nacional de Inteligencia. En minutos estaban siendo analizadas por peritos y agentes de la DEA. La confirmación llegó rápida. Las fotos eran auténticas, sin manipulación digital. Diego Rivera no solo tenía vínculos con el CJNG, tenía acceso directo al líder de la organización más poderosa de México, y eso cambiaba todo el caso. Pero eso era solo la primera mansión, quedaban 4 más. A 15 kilómetros, otro convoy llegaba a una residencia entre campos de agave azul. Era más grande, 2 plantas, piscina climatizada, cámaras en cada esquina. Los agentes tumbaron el portón y entraron. Lo que encontraron en el garaje hizo que Harfuch ordenara sellar la zona. 5 vehículos de lujo, un Ferrari rojo, un Porsche gris, una Mercedes blindada.
Ninguno registrado a nombre del alcalde. Los peritos revisaron las placas. Todos los vehículos estaban a nombre de empresas fantasma. Sociedades con domicilios inexistentes. Una llamó la atención, Agave Premium SADCB. Registrada en Tequila. Representante legal, Juan Gabriel Toribio Villarreal, el director de catastro detenido esa mañana. La red se tejía sola. Pero lo más perturbador estaba en el segundo piso, en un cuarto sellado con llave electrónica. Nadie estaba preparado para lo que iban a encontrar ahí adentro. Un agente forzó la cerradura. La puerta se abrió con sonido metálico. Adentro, el cuarto estaba vacío. Sin muebles, sin decoración. Solo una mesa de acero en el centro, y sobre ella, una laptop encendida. La pantalla mostraba un documento abierto, una bitácora. Fechas, nombres, montos, registro de cada extorsión en Tequila durante 14 meses. José Cuervo, 17 millones pagados. Casa Sausa, 8 millones. Hotel Matices, 2.5 millones. Todo documentado, todo registrado. Pero la bitácora no terminaba ahí. Al bajar con el cursor apareció una segunda pestaña, pagos realizados, y ahí estaba todo. Transferencias bancarias con fechas exactas, depósitos en efectivo, entregas en sobres Manila y los nombres de quienes recibían el dinero. No eran empresarios, no eran contadores, eran sicarios, operadores del CJNG identificados con alias, el Cholo, el Huichó, el Toro. Cada uno con su cuota mensual, cada uno protegiendo al alcalde, cada uno cobrando del erario público. El agente que revisaba la laptop levantó la vista. Señor, esto es evidencia directa de lavado y vínculos con crimen organizado. Necesitamos sellar esta escena ahora. El comandante asintió y marcó a Arfouch. Ya tenemos lo que necesitábamos. Esto no es solo corrupción, es una estructura criminal desde el gobierno. Arfouch escuchó en silencio. Copien todo, aseguren la laptop y busquen más, porque si tiene una computadora así, tiene más. Revisen cada cajón, cada pared, cada rincón de esa casa. Y tenía razón. En el closet del cuarto, detrás de una pared falsa con resorte oculto, encontraron algo que cambió el operativo. Un arsenal, 3 rifles tipo AR-15, 2 pistolas calibre 9 milímetros, 4 chalecos antibalas con el logo del CJNG bordado, cargadores extras, municiones por cientos y en una caja de madera, granadas de fragmentación, armamento de uso exclusivo del ejército. En manos de un presidente municipal, Arfouch ordenó activar protocolo de máxima seguridad. En la tercera propiedad cateada, en las afueras de Guadalajara, hubo otro hallazgo. No era una mansión, era un rancho extenso con establos, acceso controlado y vigilancia privada. Los guardias huyeron al ver las camionetas federales. Adentro había caballos de raza pura, caballerizas con aire acondicionado, y en la casa principal, un despacho lujoso con vista a los campos. Sobre el escritorio, documentos recién impresos, contratos, traspasos de propiedad, todos firmados por Diego Rivera. Uno de los documentos llamó la atención. Contrato de compraventa de terrenos ejidales. Fecha, 3 meses atrás. Comprador, Desarrollo Agave del Pacífico S.A. Vendedor, ejidatarios de Tequila. Precio, 200.000 pesos por hectárea. Pero según peritos de desarrollo agrario, esos terrenos valían 2 millones por hectárea. Alguien compraba tierras a precio de regalo, y ese alguien tenía respaldo del alcalde. La extorsión no era solo a empresas, era a campesinos, a la gente más vulnerable del municipio. Pero lo más escalofriante aún estaba por descubrirse. En el sótano de ese mismo rancho, los agentes encontraron una puerta de acero reforzada, cerrada con cadenas y candados industriales. Uno de los elementos usó una sierra eléctrica para cortar las cadenas. El sonido del metal cortándose resonó en todo el lugar.
Cuando finalmente la puerta cedió, el olor que salió los golpeó como un puño. No era muerte, era algo peor. Adentro había un cuarto sellado lleno de documentos. Cajas apiladas hasta el techo, carpetas con etiquetas, expedientes municipales que no debían estar ahí, contratos con empresas fantasma, nóminas infladas, facturas falsas, el historial completo de corrupción de Tequila en un solo lugar. Diego Rivera construyó su propio archivo del crimen. Entre esas cajas había algo más, una memoria USB pegada con cinta al fondo de una carpeta. Lo que contenía cambiaría toda la investigación. Un perito conectó la memoria a una laptop aislada. Protocolo de seguridad. Lo primero que apareció fue una carpeta llamada Reuniones. Adentro, archivos de video. Más de 30 grabaciones. El perito abrió la primera. Una sala de juntas. Mesa larga, sillas de cuero. Sentados alrededor, hombres reconocibles. Diego Rivera presidiendo. A su derecha, el director de seguridad. A su izquierda, dos hombres sin uniforme. Operadores del CJVG fichados por la DEA. El video tenía audio y lo que se escuchaba era demoledor. Diego Rivera hablando de rutas, entregas, pagos mensuales, protección policial para droga. Sin códigos, sin metáforas, lenguaje directo incriminatorio. En un momento, un operador del CJNG pregunta, ¿y si José Cuervo no paga? Diego responde sin dudar, le cerramos la planta, ya lo hicimos. Saben que no es amenaza, es promesa. Todos en la mesa asienten sonriendo. El perito pausó el video. Esto es evidencia directa de asociación delictuosa y extorsión agravada. Con esto cae todo el ayuntamiento. El comandante asintió. Envía el archivo a Arfouch ahora. En Ciudad de México, Omar García Arfouch recibió el video. Lo vio completo sin interrupciones. Cuando terminó se recostó en su silla. Esto ya no es un alcalde corrupto. Esto es una célula criminal con credencial oficial. Y vamos a desmantelarla hasta el último nombre. Mientras el video se analizaba, en Tequila, el cuarto cateo revelaba algo más grave. Esta propiedad era diferente. No era mansión ni rancho. Era el Museo Nacional del Tequila, edificio histórico del siglo XIX, catalogado por el INAH. Diego Rivera lo convirtió en su residencia personal. Sin permiso, sin autorización, violando leyes federales. Los agentes entraron. Muebles de lujo donde debían estar vitrinas. Una cama king donde había exposiciones. Ropa de diseñador en los pasillos. En la planta alta, donde debía estar la sala de historia del tequila, Diego instaló su despacho privado. Escritorio de caoba, sillón ejecutivo, pantallas de plasma. Sobre el escritorio, documentos oficiales mezclados con botellas de whisky de 50.000 pesos. El desprecio absoluto por la ley. Lo encontrado en el cajón superior hizo que el comandante ordenara evacuar el museo. Una pistola calibre 45 cargada con silenciador y una lista escrita a mano con nombres. Al lado de cada nombre había una anotación: pagó. No pagó. Pendiente. Resuelto. La palabra resuelto aparecía junto a 3 nombres que ya no estaban en Tequila. Uno abandonó el municipio en septiembre, otro cerró su negocio en octubre. El tercero denunció amenazas y desapareció 2 semanas después. Su familia aún no busca. La lista no era un registro contable, era un catálogo de víctimas. Diego la guardaba como trofeo. Cada nombre tachado era una victoria personal. El quinto cateo se realizó en una bodega industrial registrada como almacén de insumos agrícolas. Estaba en la periferia de Tequila, lejos de zonas turísticas, sin vigilancia, sin letreros. Parecía abandonada. Los agentes cortaron el candado y entraron con linternas tácticas. El interior estaba oscuro, olía a humedad y cemento fresco.
Cuando encendieron las luces, lo que vieron confirmó la peor sospecha de Arfouch: no era un almacén. Era un centro de operaciones del CJNG. En el centro de la bodega había mesas largas con básculas digitales, bolsas de plástico selladas, prensas industriales, etiquetas con el logo de empresas tequileras falsas. Era un laboratorio de empaquetado de droga disfrazado de negocio legal. En las paredes, mapas de Jalisco con rutas marcadas en rojo. Cada ruta conectaba Tequila con ciudades fronterizas: Tijuana, Mexicali, Nogales. Y sobre una de las mesas, un radio de comunicación encendido transmitiendo una frecuencia policial municipal. El comandante tomó el radio y escuchó. Una voz masculina daba coordenadas: sector norte despejado, patrulla 7 en ruta al centro. Es tránsito normal de policía municipal, pero lo perturbador era esto: la frecuencia estaba siendo monitoreada desde esa bodega del CJNG. Tenían acceso en tiempo real a los movimientos de cada patrulla de Tequila. Sabían dónde estaban los policías en cada momento. Sabían cuando las calles quedaban sin vigilancia y usaban esa información para mover drogas sin riesgo. Pero lo que encontraron en la oficina al fondo de la bodega fue aún peor: un escritorio con 3 computadoras encendidas, pantallas mostrando cámaras de seguridad en vivo. No eran cámaras del C5, eran cámaras privadas instaladas ilegalmente en puntos estratégicos del municipio: entrada de la presidencia municipal, salida del cuartel de policía, acceso a la carretera federal. El CJNG no solo operaba en Tequila, vigilaba Tequila, controlaba Tequila. Y el alcalde les dio las llaves. Uno de los agentes revisó los archivos, encontró carpetas con nombres de funcionarios municipales, horarios de entrada y salida, rutas a casa, placas de vehículos, domicilios de familias, un expediente completo de vigilancia, como si el CJNG estuviera preparando algo, o peor, como si ya hubieran usado esa información. El comandante marcó a Arfouch. Secretario, necesitamos protección para todos los que aparecen aquí, ahora, porque si tienen estos datos, ya los están usando. Arfouch activó protocolo de protección inmediata para 15 funcionarios de Tequila que denunciaron irregularidades. Regidores de oposición, contadores municipales, un periodista local, todos recibieron escoltas federales esa tarde. 3 ya habían recibido amenazas. Uno encontró su carro vandalizado, otra recibió fotos de sus hijos saliendo de la escuela. Ahora entendían por qué. No era paranoia, era vigilancia criminal desde el gobierno. Y Diego Rivera lo permitió. Pero faltaba descubrir quién más estaba involucrado. En el Centro Federal, Diego Rivera permanecía en silencio total. No pidió abogado, no hizo llamadas, no declaró. Sentado en una celda de máxima seguridad, miraba la pared vacío, como si supiera que todo había terminado. O como si supiera que lo peor no llegaba, porque a las 3 de la tarde un sobre Manila llegó a manos de Arfouch. Venía de la Fiscalía de Jalisco. Adentro había un disco duro externo, y lo que contenía haría explotar el caso a niveles que nadie esperaba. Los analistas de inteligencia comenzaron a revisar los otros mensajes del celular de Severo. Encontraron una conversación grupal con 8 contactos sin nombre, solo números. En el chat hablaban en clave. Pero una frase apareció repetida varias veces: el paquete grande sale el viernes. El viernes era el 7 de febrero. Mañana. Arfouch convocó reunión de emergencia. Si el paquete grande no era droga, entonces, ¿qué era? Y la respuesta llegó del lugar menos esperado. Uno de los funcionarios protegidos por escoltas federales pidió hablar directamente con Arfouch. Era el contador municipal de Tequila. Había renunciado 2 semanas antes por amenazas. Secretario, yo sé que es el paquete grande. Diego planeaba sacar 50 millones de pesos del erario municipal el viernes. Ya tenía firmadas las transferencias. Iba a vaciar las cuentas y huir. Por eso lo detuvieron justo a tiempo. Si esperaban un día más,
el dinero desaparecía. Arfouch ordenó congelar de inmediato todas las cuentas municipales de Tequila. La Secretaría de Hacienda ejecutó el bloqueo en cuestión de horas. Cuando los auditores revisaron los movimientos recientes, descubrieron algo escalofriante. Diego ya había transferido 12 millones a cuentas en el extranjero durante enero. Pequeños montos de 500,000, 1 millón. Tan fraccionados que no activaron alertas automáticas. Era lavado de dinero sofisticado, planeado con meses de anticipación. Arfouch ordenó congelar todas las cuentas municipales de Tequila. La Secretaría de Hacienda ejecutó el bloqueo en horas. Los auditores revisaron movimientos recientes. Diego ya había transferido 12 millones a cuentas extranjeras durante enero. Montos pequeños de 500,000. 1 millón, fraccionados para no activar alertas. Era lavado de dinero sofisticado, planeado con meses de anticipación. Y no lo hizo solo. Alguien con experiencia financiera lo asesoró. Ese alguien tenía nombre, Isaac Carvajal Villaseñor, director de Obras Públicas, ingeniero civil con experiencia en manejo de contratos millonarios, detenido la misma mañana que Diego Rivera. Durante su interrogatorio inicial, no dijo nada. Pidió un abogado y guardó silencio. Pero cuando los agentes le mostraron las transferencias bancarias con su firma digital, su rostro cambió. Sabía que estaba acabado. Y decidió hablar. Lo que confesó esa tarde destapó la red completa. Isaac confesó que la estructura criminal en el ayuntamiento era más grande. No solo los 4 detenidos, había regidores, jefes de departamento, inspectores, policías municipales, todos cobrando cuotas del CJNG. Todos protegiendo operaciones. Isaac dio 16 nombres más, funcionarios activos que seguían trabajando como si nada. Arfouch ordenó detenciones inmediatas. Esa noche caerían todos. La operación Enjambre apenas comenzaba a mostrar su verdadero alcance. Esa misma tarde del 6 de febrero, 5 convoys federales se preparaban en la base militar de Guadalajara. Órdenes de aprehensión contra 16 funcionarios municipales que seguían activos en Tequila, regidores, directores, inspectores. Todos trabajando como si nada hubiera pasado. Todos creyendo que la tormenta ya había terminado. Estaban equivocados. Arfouch no vino a detener a un alcalde, vino a desmantelar un sistema completo. Y ese sistema estaba a punto de caer por completo. Mientras los convoys se alistaban, en Ciudad de México algo más grave estaba revelándose. El disco duro entregado a la fiscalía tenía un archivo cifrado que nadie había podido abrir hasta ese momento. Un perito en ciberseguridad llevaba horas intentando descifrarlo. A las 6 de la tarde finalmente lo logró. Lo que apareció en pantalla lo dejó helado. Era un documento PDF de 47 páginas. El título lo decía todo: Estructura de Protección Regional CKTNG, Zona Valles. El perito llamó de inmediato al Centro Nacional de Inteligencia. Tienen que ver esto ahora. El documento no era solo sobre Tequila. Era un mapa completo de corrupción en toda la región Valles de Jalisco. Nombraba alcaldes de otros 3 municipios, comandantes de policía estatal, jueces locales, funcionarios de la Fiscalía de Jalisco. Diego Rivera no era el jefe de la estructura, era solo una pieza del tablero. Y el tablero era mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. El documento fue enviado de inmediato a las más altas esferas de seguridad nacional. La decisión llegó rápida: esto ya no es un caso municipal, es una investigación de seguridad nacional. Se autorizó intervención a nivel estatal. La operación Enjambre acababa de escalar a un nivel sin precedentes. Los mandos federales comenzaron a movilizar recursos. Más agentes, más órdenes de aprehensión. Lo que empezó como la caída de un alcalde se convertiría en el desmantelamiento de una red regional. El documento revelaba las peores sospechas de inteligencia. El CJNG no solo infiltró gobiernos municipales.
Construyó una red de protección en toda la cadena de justicia regional. Desde el policía que patrullaba hasta el juez que dictaba sentencias. Desde el inspector de licencias hasta el fiscal que archivaba denuncias. Un sistema completo de impunidad. Diego Rivera era apenas la entrada. La pregunta ahora era, ¿cuántos más caerían? ¿Y cuántos estaban dispuestos a huir antes de ser capturados? En el Centro Federal, Diego recibió una visita inesperada. No era su abogado, era un agente de la FGR con una propuesta. Tenemos el documento completo, sabemos que no estás solo. Si cooperas, podemos negociar tu sentencia. Diego lo miró en silencio durante un minuto, luego sonrió, una sonrisa fría. No saben nada.